Cordial saludo. Para el día de hoy vamos a realizar un estudio de vectores en R2 y en R3. ¿A qué llamamos vectores o a qué se llaman vectores? Llamamos vector a un segmento de recta dirigido, el cual tiene una magnitud, o sea, una medida, una longitud. Tiene una dirección, o sea, el ángulo con respecto a la horizontal, y tiene un sentido. Así pues, entonces tenemos que un vector v pertenece a un espacio Rn y se representa de la siguiente manera. Vector v con una flecha encima es igual a la componente a sub 1, la componente a sub 2, la componente a sub 3, hasta la componente a sub n, donde el vector v, que lo representamos con una letra mayúscula y una flecha encima, pertenece al espacio Rn. Un vector, desde el punto de vista de la geometría, lo usamos en R2 bidimensional o en R3 tridimensional. Para nuestro caso, vamos a utilizar estas dos dimensiones. ¿Cuáles son las características del vector? Entonces, las características del vector es que pueden tener un módulo o poseen un módulo. Ese módulo hace referencia a la longitud del vector, ¿sí? O a la magnitud del vector, o sea, a cuánto mide el vector desde un punto hasta otro punto. Va a tener una dirección, es decir, el ángulo que se forma con respecto a la horizontal. La horizontal es este segmento de recta punteado. Y va a tener desde luego hasta el ángulo que se forma hasta donde abre el vector. Va a tener un sentido, es decir, hacia dónde está dirigiéndose ese vector. Y desde luego la escritura del vector, que se presenta con una letra mayúscula seguido de una flecha encima. Para ello entonces tenemos magnitudes en vectores y dentro de esas magnitudes tenemos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Y a qué llamamos magnitudes escalares? Llamamos magnitudes escalares a la longitud, a la masa, al tiempo, al trabajo, a la densidad, a la potencia, a la energía, a la carga eléctrica, el potencial eléctrico, entre otros. ¿Cuál es la característica? Que la magnitud escalar corresponde a un número con su unidad. No interesa la dirección, no interesa hacia dónde apunta, solamente me interesa el número con la unidad. Por ejemplo, si yo hablo de longitud, hablamos de 3 metros. Si yo hablo de masa, hablo de 40 kilogramos. Si yo hablo de tiempo, hablo, por ejemplo, de 3 horas. ¿De acuerdo? Si yo hablo de trabajo, entonces hablamos de Newton. Hablamos en julios, hablamos de la densidad, hablamos de la potencia, hablamos de la energía, hablamos de la carga eléctrica, en términos generales, de un número con su unidad. En esas magnitudes también encontramos magnitudes vectoriales, y dentro de esas magnitudes vectoriales hablamos del desplazamiento. El desplazamiento es la línea recta que hay o el vector que existe entre un punto inicial y un punto final. Hablamos de velocidad y la velocidad es el cociente que existe entre el desplazamiento y el tiempo. Hablamos de aceleración y es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Hablamos de la fuerza, ¿sí? Y la fuerza entonces la entendemos desde luego como aplicando como la segunda ley de Newton con el producto de la masa y la aceleración. Entonces se genera un vector también aquí. Bueno, entre otras magnitudes que ya tenemos aquí los ejemplos. ¿Cómo determinamos el módulo y la dirección de un vector en R2? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, nos vamos a apoyar en el teorema de Pitágoras y ya tenemos aquí la ecuación despejada. Entonces, para calcular en R2, la magnitud en R2 o en R3, vamos a tener también esta misma expresión. Lo que pasa es que en R3 vamos a tener 3 componentes. En R2 tenemos 2 componentes, la componente en X y la componente en Y. Por lo tanto, la magnitud que la simbolizamos de esta manera, 2 rayas verticales o el valor absoluto de V, ¿sí? o del vector V, igual a la raíz cuadrada de la componente en horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Esto en sí es un punto en el plano cartesiano que yo voy a reemplazar acá. La dirección, ¿cómo calculamos la dirección? La dirección la vamos a calcular apoyándonos en la tangente.
¿De acuerdo? Entonces, si yo hiciera aquí un plano cartesiano y me permiten dibujarles de esta manera el plano cartesiano, nos vamos a encontrar un punto en el plano cartesiano que vamos a denominar coordenada cartesiana. Ese punto, y vamos a decir que ese vector parte desde el origen, va a tener aquí un punto cartesiano que va a ser x, y. Y este punto cartesiano va a unirme dos puntos, ¿sí?, mediante el vector. A esta longitud la denominamos magnitud y la calculamos por medio del teorema de Pitágoras. Esto va a ser, esta altura va a ser y, esta base va a ser x, este va a ser el vector v y aplicamos el teorema de Pitágoras como lo tenemos mencionado aquí. Aquí vamos a formar un ángulo como lo mostré en el esquema anterior y se forma un ángulo θ, y para calcular el ángulo θ utilizamos la razón trigonométrica tangente. Y la tangente me dice que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Desde luego debemos despejar ese ángulo. Y para despejar el ángulo, lo que yo voy a hacer es encontrar la inversa de la tangente, es decir, me quedaría el ángulo θ igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Sí? La arcotangente que voy a encontrar. De esta manera introducimos estos datos en una calculadora y podemos encontrar el ángulo del vector o la dirección del vector. ¿Cómo hallamos el módulo de un vector en R3? Entonces, el módulo del vector en R3, aquí tenemos el módulo del vector en R2 y análogamente tenemos el módulo del vector en R3. ¿De acuerdo? Aplicamos lo mismo, el teorema de Pitágoras, calculamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes del vector en R3. Aquí tenemos un dibujo en GeoGebra del vector en R3. Aquí está el ejemplo de la dirección del vector. Entonces tenemos un vector, ¿sí?, con altura 3, con base 4, y por lo tanto entonces tendríamos la coordenada 4,3. 4 para x, 3 para y, el vector A, y entonces vamos a calcular el ángulo. Tenemos la tangente de y, que es el cateto opuesto de este ángulo θ, el opuesto es y, sobre el cateto adyacente que vale 4. Entonces me quedaría en este caso 3 sobre 4. Y a partir de las razones trigonométricas calculamos el ángulo como lo mencionaba hace un momento. Sería θ igual a tangente a la menos 1 de 3 cuartos, lo que nos genera un ángulo de 37 grados. Usted lo puede realizar en su casa, el cálculo, ¿sí? Lo repito, θ igual a tangente a la menos 1 de 3 cuartos. ¿Cómo realiza el cálculo? Escribe en su calculadora científica Shift, oprime la tecla tangente, abre un paréntesis y escribe 3 dividido 4. Automáticamente le da Enter o igual y encuentra el ángulo, que es aproximadamente 37 grados. La dirección de un vector en R3 la vamos a hacer de una manera diferente. Aquí vamos a utilizar ya los ángulos directores y para hallar esos ángulos directores utilizamos los cosenos directores. Aquí encontramos un vector, ¿sí?, este vector en negro que aparece aquí, y tenemos los ángulos aquí expresados de diferente color, uno verde, uno azul y uno rojo. Esos son los ángulos directores para el para el vector en R. Entonces tenemos que para calcular el ángulo del vector en R3 utilizamos esta expresión. Coseno del ángulo es igual a la componente en X del vector V. ¿Sí? Recuerden que el vector V tiene tres componentes, una en X, una en Y y una en Z, sobre la norma del vector V, y luego despejamos. Es decir, el ángulo sería arco coseno o coseno a la menos 1 de la componente del vector V en X sobre la norma del vector. Entonces ahí vamos a encontrar cada uno de los ángulos, y esos ángulos alfa, beta y gamma van a estar comprendidos entre 0 y 90 grados. Agradezco su atención, espero les haya sido de mucha utilidad esta presentación. Recuerden
que la presentación la hizo su tutor Jesús Camilo Torres Montealegre. Mi Skype es live, Camilo Torres M24. Cualquier inquietud me pueden escribir a ese Skype y con gusto atenderé su requerimiento. Que tengan buen día.